Para iniciar lo correspondiente a esta segunda parte de hemoglobina y mioglobina, debemos recordar algunas características importantes que tienen estas dos proteínas. En primer lugar, ustedes ya saben que se tratan de proteínas hémicas. ¿Por qué son proteínas hémicas? Porque tienen en su estructura un grupo orgánico conocido como grupo hemo. Y este grupo hemo tiene muchísima importancia debido a que este grupo hemo se encuentra en su estructura o cuenta mejor en su estructura con un átomo de hierro. Ustedes saben que este átomo de hierro debe estar siempre con valencia más 2, es decir, es un átomo de hierro en estado ferroso. Otra característica que tiene la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, de ahí que es un tetrámero, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada una de estas cadenas se encuentra unida a un grupo hemo. Y cada grupo hemo es capaz de transportar una molécula de agua. Por lo tanto, de oxígeno. Por lo tanto, la molécula completa de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Mientras que la mioglobina está formada, es una proteína hémica muy pequeña, está formada por una sola cadena proteica y por lo tanto es capaz de unir solamente a una molécula de oxígeno. Bueno, dicho esto, ya podemos continuar con lo que corresponde al tema de hemoglobina, mioglobina. La hemoglobina es una molécula, como habíamos visto, formada por 4 cadenas polipeptídicas. Su función principal es el transporte de oxígeno. La curva de unión al oxígeno que describe este proceso de unión es una unión que se conoce con el nombre de unión cooperativa. ¿Debido a qué? A una presión parcial de oxígeno en los alvéolos pulmonares que oscila entre 90 a 100 torricelis, la hemoglobina va a ser capaz de captar 4 moléculas de oxígeno. Y estas 4 moléculas de oxígeno tienen que ser dejadas a nivel de los capilares de las células, de los tejidos. Pero hay una gran diferencia en la concentración, en la presión parcial de oxígeno. Acabamos de decir que a nivel de los alvéolos pulmonares, la presión de oxígeno está entre 90 y 100 torricelis, mientras que a nivel de los capilares sanguíneos de la mayoría de los tejidos, la presión parcial de oxígeno está solamente entre 60 y 30 torricelis. Es más, durante la contracción muscular, la presión parcial de oxígeno en los músculos desciende hasta 20 torricelis. Entonces, esta diferencia en la presión parcial de oxígeno permite que a nivel de capilares pulmonares, de los alvéolos pulmonares, la hemoglobina se cargue de oxígeno y a nivel de capilares en los tejidos, la hemoglobina sea capaz de ceder este oxígeno. La forma de la curva que tiene de unión al oxígeno, tanto la hemoglobina como la mioglobina es diferente, es completamente diferente. La forma en la cual se une el oxígeno a la mioglobina, no nos olvidemos que es una cadena proteica y una sola molécula de oxígeno la que se va a unir, entonces nos va a dar una unión muy fuerte y la estructura de esta curva es una
curva de tipo hiperbólica. Entonces, aquí tenemos, esta es la curva a través de la cual se une el oxígeno a la mioglobina. Es una curva hiperbólica. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros graficamos en el eje de las X la presión parcial de oxígeno expresada en Torricellis y la cantidad de moléculas que se han unido, entonces para la curva de la mioglobina, nosotros tenemos que a una presión muy baja, de 10 a 20 Torricellis, ya se une una pequeña fracción de la molécula de oxígeno. Y a una presión comprendida entre los 20 y los 40 Torricellis, ya tenemos prácticamente el 100% de la mioglobina unido a la única molécula de oxígeno. Entonces, la curva es una curva de equilibrio simple porque solamente tenemos dos puntos, mioglobina libre y mioglobina oxigenada. No hay más. En cambio, la curva de unión del oxígeno a la hemoglobina es más bien una curva de tipo sigmoidal, diferente. Esta curva sigmoidal está representada aquí con azul, ¿sí? Es totalmente diferente. Y es justamente esta curva la que nos proporciona mayor información. ¿Qué es lo que sucede con esta curva sigmoidal? Como podemos observar, para que se una el primer oxígeno, la primera molécula de oxígeno al primer grupo hemo, la afinidad que tiene la molécula de hemoglobina es muy baja. ¿Por qué? Porque la hemoglobina presenta dos conformaciones. Una conformación que es un estado tenso, la cual es característica de la estructura de hemoglobina desoxigenada. Si nosotros descomponemos esta palabra desoxigenada, quiere decir que es una hemoglobina sin oxígeno. Es una estructura tensa en la que los grupos hemo de la hemoglobina se encuentran prácticamente bloqueados, cubiertos, de manera tal que en el estado tenso, la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno es muy baja. Enseguida vamos a ver por qué interviene una nueva molécula orgánica que va a evitar, justamente va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Entonces, en esta estructura, los grupos hemo están prácticamente cubiertos, están bloqueados, es una estructura, es un estado tenso. A medida que se van incorporando las moléculas de oxígeno a estos grupos hemo, por eso le cuesta tanto al primer oxígeno unirse al primer grupo hemo. A medida que se van uniendo los oxígenos, la conformación de la hemoglobina va convirtiéndose en una hemoglobina R, que es una hemoglobina relajada. Cuando la hemoglobina, cuando toda la molécula de hemoglobina está en estructura relajada, se han unido ya las cuatro moléculas de oxígeno. Entonces, en esta estructura relajada, se liberan los grupos hemo y el oxígeno puede entrar con mayor facilidad. Por eso es que tenemos una curva de unión del oxígeno de manera sigmoidal. Al primer oxígeno le cuesta mucho unirse al primer grupo hemo. Por eso tenemos esta primera sección que es prácticamente plana. Luego, alrededor de los 20 a 40 Torricellis de presión parcial de oxígeno,
se une el segundo y el tercer grupo hemo al oxígeno y ya a una presión parcial en los alvéolos pulmonares de 90 a 100 Ricelis, tenemos el cuarto grupo hemo unido a la molécula de oxígeno. Entonces, por eso es que se trata de una unión por cooperación. Para que se una el segundo oxígeno, tiene que haberse unido el primero. Y para que se une el tercero, tiene que haberse unido el segundo y el primero. Y así sucesivamente. Entonces, este es el proceso a través del cual el oxígeno se une de manera cooperativa. Es un sistema de cooperatividad el que produce la unión del grupo hemo al oxígeno, o al revés, del oxígeno al grupo hemo. Se trata de una interacción hemo-hemo. Se une el primer grupo hemo al oxígeno, estimula a que el segundo grupo hemo también se una al oxígeno. Se une el segundo oxígeno, estimulan a que el tercer oxígeno se una al tercer grupo hemo. Vuelvo a repetir, la unión del primer oxígeno es difícil, pero una vez que se une, porque tiene una estructura tensa la hemoglobina, pero una vez que se une este primer oxígeno, el resto, a través de este sistema de cooperatividad, es mucho más sencillo. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando esta hemoglobina cargada de oxígeno sale a circulación sanguínea y llega a nivel de los capilares sanguíneos en los tejidos? Esta hemoglobina tiene que dejar el oxígeno en los capilares sanguíneos, pero no toda, no el 100% de la hemoglobina va a ser dejada en los capilares sanguíneos. A nivel de los capilares sanguíneos, la hemoglobina solamente va a dejar alrededor del 33% del total de la hemoglobina. En los capilares del músculo esquelético en ejercicio, puede dejar un poco más, pero nunca llega al 50%. Máximo el 40% del oxígeno transportado por la hemoglobina se queda a nivel de los capilares. Lo que significa que la sangre venosa es una mezcla, es una sangre mezclada. ¿Por qué? Porque en la sangre venosa el oxígeno también está presente, por lo que acabamos de indicar que solamente la hemoglobina ha dejado el 33% de su oxígeno en los tejidos, lo que significa que entre el 60 y el 70% de la sangre venosa se encuentra oxigenada. ¿Y por qué es importante saber este dato? Porque si un paciente tiene un paro respiratorio, es decir, que el pulmón ya no es capaz de cargar la hemoglobina con oxígeno porque se ha producido un paro respiratorio, esta persona puede seguir con vida por algunos minutos, lo que permite al personal de salud hacer la reanimación cardiorrespiratoria. Entonces, es importante saber que la sangre venosa es una mezcla de sangre sin oxígeno y sangre con oxígeno. Entre el 60 y el 70% de la sangre venosa se encuentra oxigenada, lo que da al médico, al personal de salud, un tiempo de unos minutos para poder reanimar
a este paciente que ha sufrido un paro respiratorio. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde al transporte del dióxido de carbono. Y fíjense qué es lo que dice nuestro tema, nuestro título. La hemoglobina ayuda en el transporte de dióxido de carbono. No dice la hemoglobina transporta dióxido de carbono. Dice la hemoglobina ayuda. ¿Qué es lo que sucede con el dióxido de carbono? Acabamos de ver que a nivel de los pulmones, la hemoglobina se oxigena, se convierte en oxihemoglobina. Entonces, el oxígeno proveniente de la inhalación que realizamos a nivel de los pulmones se une al oxígeno. Ya hemos visto a través de un sistema de cooperación. Esta hemoglobina oxigenada sale a circulación sanguínea y a través de la sangre va a llegar a los músculos. Eso es lo que va a suceder. Vamos a poner solamente como ejemplo que está llegando a los músculos esqueléticos. Va a pasar exactamente lo mismo en cualquier capilar sanguíneo. Solo como ejemplo, este oxígeno va a pasar a la célula muscular y va a ser unido a la mioglobina. Y la mioglobina, a través de esa curva que ya habíamos visto, hiperbólica, se convierte en mioglobina oxigenada. Este oxígeno presente en la mioglobina va a ser utilizado por la mitocondria y se va a producir la respiración celular. El producto de la respiración celular va a provocar la liberación de dióxido de carbono. Esto es lo que ahora nos interesa. ¿Qué es lo que va a pasar con el dióxido de carbono? Este dióxido de carbono que es liberado por la célula, en este caso estamos hablando específicamente de células musculares, como producto de desecho de la respiración celular, va a ser captado por el eritrocito. Pero, este dióxido de carbono que ha entrado al eritrocito, por acción de una enzima que recibe el nombre de anhidrasa carbónica, se une a la molécula de agua. Y ustedes ya saben, ya conocen la reacción química. ¿Qué sucede cuando el dióxido de carbono se une al agua? Dióxido de carbono más agua, ácido carbónico. Pero sabemos que el ácido carbónico no existe. Entonces, inmediatamente este ácido carbónico formado se va a disociar en bicarbonato más hidrógenos. El bicarbonato formado es soluble en agua, va a salir del eritrocito y va a pasar a formar parte del plasma sanguíneo. Y a través del plasma sanguíneo va a llegar al pulmón. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, si se queda libre, va a producir una disminución del pH sanguíneo. Por lo tanto, el hidrógeno no puede permanecer suelto, libre. Este hidrógeno va a ser captado por la hemoglobina y se va a convertir en hemoglobina protonada. Se va a convertir en una hemoglobina protonada. Y la hemoglobina protonada dentro del eritrocito llega también a los pulmones. Una vez que estamos ya a nivel de los alvéolos pulmonares, este protón de la hemoglobina va a ser liberado
se va a unir al bicarbonato que ha llegado al pulmón y por acción de la misma enzima, la anhidrasa carbónica, se va a formar, se va a convertir en ácido carbónico. Se va a regenerar el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, como sabemos que no existe, va a disociarse en dióxido de carbono más agua, más agua. Y el dióxido de carbono va a ser exhalado, va a ser eliminado a través de la respiración pulmonar. Todo este proceso sucede en el 70% del dióxido de carbono. El 70% del dióxido de carbono es convertido en bicarbonato. Pero, ¿qué pasa con el 30% restante? El 30% restante, más o menos, no son números exactos, pero alrededor del 30% del dióxido de carbono, aquí tenemos el dióxido de carbono, CO2, se va a unir al grupo amino terminal de la cadena beta de hemoglobina. Se une aquí y va a cambiar la carga eléctrica del grupo amino. Ustedes saben que la carga eléctrica del grupo amino es positiva y la va a convertir en una carga eléctrica negativa. Entonces, este grupo amino se va a convertir en un grupo carbamino. Este es el grupo carbamino. Y este grupo carbamino con carga eléctrica negativa va a formar lo que se conoce como carbamino hemoglobina o simplemente conocida como carbohemoglobina. Pero nuevamente vuelvo a repetir, solo el 30% del total de dióxido de carbono producido en la respiración celular se une a la hemoglobina y forma la carbamino o carbohemoglobina. El 70% restante regresa a los pulmones en forma de bicarbonato. ¿Está claro o hay preguntas? Todo está bien, doctora. Está claro, está comprendido. Entonces Sí, ya sabemos que lo que nos enseñaron en colegio, que la hemoglobina es responsable del transporte de oxígeno y del transporte de dióxido de carbono, no es cierto. ¿Sí? Sí transporta oxígeno, pero solamente el 30% del dióxido de carbono. El resto, y aquí es donde se une la hemoglobina y su capacidad de amortiguar el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está captando el exceso de hidrógenos y se forma la hemoglobina protonada. Bueno, este proceso, todo esto, recibe el nombre de efecto Bohr. La conversión del dióxido de carbono en bicarbonato y de esa manera llega a los pulmones, recibe el nombre de efecto Bohr. El efecto Bohr va a proporcionarle justamente a la hemoglobina la capacidad para poder disminuir el exceso de ácido formado. La afinidad de la hemoglobina es sensible al pH. El pH ácido va a disminuir la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno y va a provocar un desplazamiento de la curva de saturación hacia la derecha. Hacia la derecha. A mayor cantidad de hidrógenos, menor afinidad por el oxígeno.
Y aquí tenemos la conversión de la oxihemoglobina en desoxihemoglobina o hemoglobina protonada. Entonces, va a liberar el oxígeno y va a captar los hidrógenos que han sido liberados como consecuencia de la conversión del dióxido de carbono en bicarbonato más hidrógenos. Otro factor importante que también produce una disminución o un aumento en la capacidad que tiene el oxígeno de unirse al grupo hemo, recibe el nombre de 2,3-bifosfoglicerato. Y como dice el título de la diapositiva, el 2,3-bifosfoglicerato es un efector alostérico negativo de unión al oxígeno. Vamos a explicar a qué se refiere esto. El 2,3-bifosfoglicerato es una pequeña molécula orgánica, tiene en su estructura al glicerol, que es un alcohol, y a nivel del carbono 2 y a nivel del carbono 3 se une un grupo fosfato. Por eso es 2,3-bifosfoglicerato. Se van a unir dos grupos fosfato. Esta molécula orgánica se sintetiza y se encuentra en los eritrocitos en una concentración equimolar con la hemoglobina. Ya saben qué significa equimolar. Quiere decir que por cada molécula de hemoglobina hay una molécula de 2,3-bifosfoglicerato. Y este 2,3-bifosfoglicerato se une a la molécula de hemoglobina en este huequito, aquí, entre las 4 cadenas proteicas, entre las 4 cadenas polipeptídicas. Aquí se une el 2,3-bifosfoglicerato. Y la unión del 2,3-bifosfoglicerato va a disminuir la afinidad que tiene el oxígeno para unirse al grupo hemo. Es decir, que cuando tenemos unido a la hemoglobina el 2,3-bifosfoglicerato en este sector, vamos a tener un estado tenso de la hemoglobina. Se va a formar el estado tenso de la hemoglobina. Y como consecuencia del estado tenso, la hemoglobina va a liberar su oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante saber de la existencia de este 2,3-bifosfoglicerato? Porque acabo de decirles, a mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato, menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y va a aumentar la cantidad de oxígeno que va a ser dejada en los tejidos. ¿Por qué? Porque el 2,3-bifosfoglicerato es un efector alostérico negativo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de producir una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, produce una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Es decir, que a mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato, mayor cantidad de oxígeno es dejado en los tejidos. Hay una mayor cantidad dejada en los tejidos. El 2,3-bifosfoglicerato es muy importante cuando hablamos de la regulación fisiológica, de la unión del oxígeno a la hemoglobina. La concentración de 2,3-bifosfoglicerato está aumentada en condiciones de hipoxia. Y esto es lógico. Enfermedades pulmonares, anemias graves, estados de adaptación a la altura, van a producir una mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Para qué? Como
la cantidad de oxígeno disponible es menor, entonces este 2,3-bifosfoglicerato va a permitir que mayor cantidad, más del 33% del contenido de la hemoglobina, del contenido de oxígeno de la hemoglobina, sea dejada en los tejidos. Entonces, este proceso no afecta la oxigenación a nivel de los capilares, pero sí intensifica la cantidad de oxígeno dejada en los tejidos. ¿Está comprendido? Sí, doctora. ¿Sí? Hay una pregunta, me dicen dónde se sintetiza el 2,3-bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato se sintetiza y cumple su función en el eritrocito. El eritrocito es el eritrocito maduro es el que va a formar el 2,3-bifosfoglicerato. El eritrocito. Bueno, ¿por qué es importante saber esta acción del 2,3-bifosfoglicerato? Ustedes saben que los bancos de sangre son capaces de almacenar la sangre completa para transfusiones sanguíneas. Y los bancos de sangre guardan esta sangre entera entre 2 y 6 grados centígrados por 4 semanas, lo que significa que la sangre que le vamos a transfundir a un paciente puede ser una sangre guardada hasta por 4 semanas, hasta por un mes. Es viable la sangre. Esta sangre puede ser transfundida a otra persona. Pero ¿cuál es el problema? Que a partir de la tercera semana, el 2,3-bifosfoglicerato se descompone, se pierde, se metaboliza este 2,3-bifosfoglicerato. Y alrededor de la tercera semana, este eritrocito ha perdido alrededor del 90% del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque esta sangre que va a ser transfundida a un paciente, sabemos también que las transfusiones de sangre completa, de sangre entera, solamente se producen en pacientes que han sufrido un proceso hemorrágico grave. Porque si es un proceso anémico, lo que se va a transfundir son eritrocitos, nada más, un paquete de eritrocitos. Pero sangre completa solamente se transfunde como consecuencia de procesos hemorrágicos graves, ya sea después de una cirugía o después de algún accidente. Entonces, bueno, no importa. La cosa es que cuando se transfunden estos eritrocitos, ya sea como paquete globular o como sangre completa, los niveles, ustedes como médicos tienen que saber que los niveles de 2,3-bifosfoglicerato están muy bajos en estos eritrocitos. ¿Y cuál es el problema? Que al disminuir la concentración del 2,3-bifosfoglicerato, la afinidad de este eritrocito por el oxígeno es muy grande. Es decir, que este eritrocito transfundido a nivel de capilares pulmonares va a captar el oxígeno, pero como la concentración de 2,3-bifosfoglicerato es tan baja, va a ser incapaz de dejar el oxígeno en los capilares sanguíneos. Lo que significa que después de la transfusión sanguínea, el volumen circulante se repone, pero la capacidad de este glóbulo rojo de llevar oxígeno a los tejidos recién va a ser efectiva después de 24 horas. ¿Por qué?
porque este eritrocito, como sintetiza 2,3-bifosfoglicerato, el eritrocito, va recién a reponer la cantidad necesaria de 2,3-bifosfoglicerato en 24 horas. Entonces, recién los resultados positivos de una transfusión sanguínea se van a ver claramente después de 24 horas de haberse transfundido la sangre. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, el eritrocito tarda hasta 24 horas en restaurar el 2,3-bifosfoglicerato perdido en este proceso de almacenamiento en el banco de sangre. Entonces, vuelvo a repetir, no vayan a esperar milagros. Transfundimos sangre, pero los resultados de la transfusión recién se los ve 24 horas después. Bueno, vamos a hablar ahora de las hemoglobinas normales. Las hemoglobinas normales, ustedes las conocen. La principal hemoglobina del adulto, aproximadamente el 97-96% del total de la hemoglobina del adulto es una hemoglobina A. Es la hemoglobina normal del adulto. Es la que hemos estado viendo y está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las hemoglobinas fetales son diferentes. Tenemos 3 tipos de hemoglobinas fetales. La hemoglobina Gover-1, que se forma durante la vida fetal, durante las primeras semanas de vida fetal, está formada por 2 cadenas Z y 2 cadenas epsilon. A partir de la 5ª semana de vida fetal, se forma la hemoglobina fetal, que es la principal hemoglobina en el feto y en el neonato. Aproximadamente por 6 meses, todavía la hemoglobina fetal está siendo formada en el recién nacido. Y a partir de los 6 meses, ya la hemoglobina fetal va a ser reemplazada por la hemoglobina A del adulto. A partir de los 6 meses, hasta que el paciente fallezca, sabemos que presenta un 1% de hemoglobina fetal. El resto es hemoglobina A o hemoglobina A2. A veces también esta se la conoce como hemoglobina A1. Puede ser A1 y la otra es la hemoglobina A2. La hemoglobina A2 está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Aparece poco antes del nacimiento y en los adultos se puede encontrar hasta el 2% del total de la hemoglobina en forma de hemoglobina A2. Sí, no vamos a entrar en más detalle de estas hemoglobinas normales, las van a estudiar en fisiología, solamente recordar cuáles son. En la que sí vamos a entrar con un poquito más de detalle es en esta hemoglobina. Es la hemoglobina A del adulto, pero con una C minúscula. Es la hemoglobina A1C, conocida con el nombre de hemoglobina glicosilada o hemoglobina glucosada. Es la hemoglobina A del adulto, formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, a la cual se ha unido la glucosa. Ustedes saben que la glucosa viaja junto con el eritrocito a través del torrente circulatorio, a través de la sangre. ¿Y qué es lo que sucede con esta glucosa? El eritrocito, para poder cumplir su función, necesita energía. Y esta energía va a ser proporcionada justamente por la glucosa. Pero no podemos olvidarnos que el eritrocito no tiene núcleo
ni tiene mitocondrias. En este caso de la glucosa es importante la ausencia de mitocondrias. ¿Por qué? Porque al no tener mitocondrias, la forma en la cual la glucosa se convierte en energía es a través de una glucólisis anaerobia. La vamos a estudiar a detalle cuando veamos justamente metabolismo de la glucosa. Entonces, la forma en la que el eritrocito obtiene energía es a través de la glucólisis anaerobia, en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondrias. Ahora, la cantidad de glucosa que es capaz de entrar a este eritrocito depende de la cantidad de glucosa presente en circulación sanguínea. Quiere decir que mientras más glucosa existe en circulación sanguínea, mayor cantidad de glucosa va a entrar al eritrocito. Y toda la glucosa que no sea utilizada como fuente de energía se va a almacenar dentro del eritrocito. Pero no se almacena en forma de glucógeno, porque no existe el glucógeno eritrocitario, sino ¿dónde se almacena este exceso de glucosa? Unida a la hemoglobina. La glucosa en exceso que entra al eritrocito va a formar un enlace covalente con el grupo amino terminal de la cadena beta de la hemoglobina. Y se va a formar la hemoglobina glicosilada o hemoglobina glucosada. ¿Y qué característica tiene este enlace covalente? ¿Quién recuerda qué característica le da en cuanto a la capacidad de unión este enlace covalente? ¿Será un enlace fuerte o más bien será un enlace débil? Reversible, doctora. ¿Perdón? ¿Fuerte o débil? Un enlace fuerte, doctora, que no se puede romper. Correcto. Es un enlace fuerte. Es un enlace que no se puede romper fácilmente, lo que significa que la hemoglobina glicosilada formada es irreversible. Es decir, que si se forma gran cantidad de hemoglobina glicosilada, esta hemoglobina glicosilada va a permanecer en el eritrocito hasta que el eritrocito sea captado por el vaso y sea destruido. No se va a poder separar la glucosa de la hemoglobina. No se preocupen, esta hemoglobina glicosilada no se afecta en su función. Es decir, que la hemoglobina glicosilada sigue siendo capaz de transportar oxígeno. No se afecta el funcionamiento de la hemoglobina, pero sí se convierte en una proteína glicosilada. ¿Y por qué es importante saber de este proceso de glucosilación? Así se llama, la forma en la que se une la glucosa a la hemoglobina. Porque esta glucosilación, al ser irreversible, va a proporcionar información retroactiva de los niveles promedio, en término medio, cómo ha estado la cantidad de glucosa en circulación sanguínea de los pacientes diabéticos. En promedio, ¿cuánto tiempo atrás? Entre 6 y 8 semanas atrás. ¿Cómo ha estado la glucosa en este paciente diabético? Por eso es que los pacientes diabéticos
Ya no tienen que ir al médico o al laboratorio todas las semanas. Un paciente diabético puede ir a su control médico cada 2 meses. ¿Por qué? Porque el médico ya sabe que a través de la hemoglobina glicosilada puede tener un informe retroactivo. ¿Cómo estuvo el nivel de glucosa promedio, en promedio, durante los 2 meses anteriores que no ha visto a su paciente? Vuelvo a repetir, cuando hablemos de diabetes, vamos a volver a hablar de la hemoglobina glicosilada. Preguntas. Entonces, no habiendo preguntas, vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a ver lo que corresponde a las hemoglobinas mutantes.